Si hablamos de viento, seguramente les venga a la cabeza Zaragoza. Los zaragozanos conviven con el cierzo más de 200 días al año, pero el viento también es un negocio para Aragón. Por ejemplo, la energía eólica es ya la primera fuente de generación eléctrica en nuestra tierra. En Aragón hay instaladas más de 50 estaciones automáticas de la EMET. En ellas se registran la temperatura, las precipitaciones y las rachas de viento. Centrémonos en esto último, en el viento, cuyas ráfagas más fuertes en ocasiones superan los 100 km por hora. El observatorio meteorológico que se encuentra en el aeropuerto de Zaragoza es uno de los 5 principales que tenemos en Aragón, digamos que por 3 razones. Una de ellas es que los sensores meteorológicos que se encuentran en estos observatorios están sometidos a un proceso mucho más exhaustivo y riguroso. Segundo motivo es que el número de variables meteorológicas que se miden en esta estación o en este observatorio suele ser mayor. Y por último, toda esta información meteorológica que se recoge en un observatorio se difunde de manera internacional para ayudar a la predicción, vigilancia continua de la atmósfera y asimilación de datos en modelos numéricos de predicción. Aquí tenemos el anemómetro, aquel de allí, ese que tiene unas cazoletas que se está moviendo. Al lado está la veleta que nos indica la dirección de dónde viene el viento. Ahora mismo son 4 metros por segundo, que son unos 14 kilómetros por hora. Por regla general, al aumentar la altura, la velocidad del viento aumenta. De modo que se hace necesario que a establecer una altura tipo en donde se puedan recoger las medidas del viento y sean comparables con otros lugares del mundo. El año pasado, en Zaragoza, la racha máxima registrada en este observatorio del aeropuerto de Zaragoza fue de 90 km/h, que se queda muy lejos del valor de 135 km/h que se recogió el 1 de julio de 2018. La racha máxima alcanzada el año anterior y récord histórico en Aragón es la de 177 km/h de la estación automática de alta montaña de Cerler-Cogulla. La energía eólica es ya la primera fuente de generación eléctrica en nuestra comunidad, por delante de la hidráulica o el carbón. Nos trasladamos a uno de los parques eólicos de la provincia de Zaragoza para conocer su funcionamiento. Ahora mismo estamos en la plana del Coscojar, que es el término municipal de Plasencia de Jalón. A ver, en este parque aerogeneradores, como veis hay muchos, son varios parques separados entre sí como sociedades, pero que en un conjunto parecen todos unidos. Concretamente estos aerogeneradores que tenemos aquí en primer plano forman parte de un parque de 14 aerogeneradores. Zaragoza es una zona de mucho viento y ahora mismo estáis en una de las zonas más ventosas del Valle del Ebro. Esta zona es muy dada a que prácticamente todos los días del año, ya sea poco ya sea mucho, pero algo de viento siempre tenemos. Mira a ver y me comenta a ver qué aire hace y qué producción lleva, ¿vale? Vale. Así lo vemos. Ahora hay 4 metros de viento y 250 kilómetros de producción. Vale, está todo bien, ¿no? Pues aquí, personal fijo de mantenimiento del Grupo Jorge, hay 6 personas llevando la gestión de este parque en el que estamos ahora, pero más parques alrededor que también son propiedad del propio grupo. En un parque como estos de 14 máquinas puede llegar a generar entre 150, 170, 180 gigavatios hora año. Puede llegar a abastecer hasta 50.000 hogares. ¿Cómo es por arriba? Hemos saneado y nada, la recogemos toda la pantalla, dejamos la máquina en pausa y nos bajaremos. Tenemos 2 tipos de mantenimiento, el que sería el mantenimiento preventivo y el correctivo. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos en correctivo, es decir, vamos subsanando las averías que van saliendo, y luego el mantenimiento preventivo sí que es más programado y se encarga pues eso, de prevenir posibles averías que salgan a lo largo de la semana, del mes, del año. No puede subir cualquier persona, puesto que eso, o sea, nos piden los cursos, la autorización por parte de las propiedades, de saber que está todo en regla y de que en caso de que pasase algo, somos capaces de actuar. Es un sector que ahora está en auge, pues con contratos de mantenimiento sabes que más o menos hay trabajo y se siguen montando molinos constantemente, con lo cual es un buen sector donde trabajar.
Buenas, Urbano. Buenos días, Luis. A ver, abre todas las máquinas, a ver cómo vamos de producción. Aquí tenemos toda la información del molino, tanto la potencia que está produciendo, el aire que está recibiendo las palas, incluso de históricos con los que puedes ir controlando digamos, la vida útil de tu parque. Un molino, por definición, tiene 25 años. ¿Cuánto cuesta? Sí, la pregunta del millón. Pues a ver, un generador de 3 megavatios pues es 2,5 millones. El viento es uno de los recursos más importantes del Valle del Ebro, y gracias al aprovechamiento de él que hacen estos parques eólicos y otros muchos de la comunidad, se abastecen miles de familias en Aragón. Hasta aquí, Aragón es Ohio. Una vez más hemos analizado nuestra comunidad a través de sus cifras. Aquí los números son los protagonistas y gracias a ellos podemos realizar una radiografía de los temas que más interés generan en nuestra tierra. La próxima semana seguiremos conociendo Aragón a través de sus datos. En 7 días nos vemos aquí, en Aragón es Ohio.